en instantes, como decíamos, vamos a recibir a Juan Raúl Ferreira, pero vamos a hablar también de la figura de Wilson Ferreira hoy, especialmente, es una pregunta que, por supuesto... A 31 años de su regreso, se se está cumpliendo la fecha, se cumplió en el mes de junio, más para ser específicos. Y lo cierto es que, claro, también queremos al presente ver cómo se recuerda la figura de Wilson en la calle, la gente. Claro. Yo lo que pensaba que hay una generación seguramente de televidentes que lógicamente lo tiene presente, lo vio actuar como político, siguió su trayectoria, habrá visto sus discursos o sabe. Y también capaz que hay una generación de televidentes que no lo conoce tanto, más una generación más joven. Bueno, Nela quiso investigar en ese sentido, salió a la calle y esto respondía a la gente sobre la figura de Wilson. ¿Qué recuerdos tiene de Wilson? Tengo recuerdos infantiles de Wilson, porque aunque no lo creas, en la campaña del 71 yo vivía en el interior, mi abuelo era edil Blanco, mi papá wilsonista a muerte, y siempre me cuentan, y creo recordarlo, que me levantó en la falda en medio de la presentación en el estrado del acto público que había allí en el pueblo. Mi abuelo fue edil por el Partido Nacional y mi papá también militó por el Partido Nacional. Así que tengo gratos recuerdos. Recuerdo a Wilson, recuerdo sus fotos, recuerdo la emoción de mi padre cuando Wilson volvió al Uruguay. La llegada, cuando llegó acá al puerto, que todo el mundo fue a recibirlo, la movilización que hubo, todo ese movimiento, lo que hicieron en el puerto, que cerraron todas las partes de atrás con contenedores, ese tipo de cosas. No soy blanco, pero fue un acontecimiento, o sea, el hombre fue un hombre, no era solo querido ni compartía las ideas de un solo partido. Eso es lo que más recuerdo. No, estamos preguntando acerca de qué recuerdos tiene sobre Wilson Ferreira. Bueno, a ver, en primer lugar yo no soy partidario de la línea de Ferreira Aldunate, pero en lo que respecta como persona y políticamente, pienso que ha jugado un papel importante en la vida de nuestro país. Más allá de que, de mi punto de vista, se han cometido errores como todos, pero se ratificó y pienso que eso tiene un gran valor y también tenemos que saber, o creo que lo sabemos todos, de que también su vida corrió peligro en aquellos momentos de la época de la dictadura, con la muerte de Michelini y toda aquella gente, de Gutiérrez Ruiz, todo. También Ferreira Aldunate estuvo en la lista, diríamos, de los que los querían eliminar. Yo voté a las elecciones a él hasta que falleció. Después, la verdad que yo alcancé a conocer. Y era un tipo bastante carismático. Si hubiera político como él ahora, no sé. Faltan políticos como Wilson. Muy pocos, pero los principales. Cuando en el Parlamento, cuando pasó lo que pasó y cuando volvió. Y bueno, yo como persona lo llegué a conocer personalmente en Buenos Aires, porque yo también pasé por una situación determinada y tuvimos que, exilarnos en Buenos Aires y tuve la oportunidad de conocerlo allá. Y más allá, como le dije anteriormente, de la parte política, como persona, excelente persona. No tengo nada que decir, o sea, es lo que se sabe, lo que padeció, cuando su llegada, que todos lo vimos, y toda, digamos, lo que en este momento se está hablando, digamos, dentro de los medios, como ahora está Raúl Ferreira con un problema de lo que se dijo, de lo que se nos dijo, de lo que fue y de lo que no fue. Una persona de derecha, bien, por supuesto, un gran político. En el 84 yo le vendía bonos para él, a pesar que no era de ese partido, año 84, y él lo pusieron preso, ¿vio? Si él hubiese estado en libertad, ganaba las elecciones. Con eso más te puedo decir. No sé, un luchador, un blanco, de los blancos, y los colorados, y los centralistas. Comparto con todos, los conozco a todos. Fui portero de internet, Elizalde, Iglesia y Tabaré. ¿Qué más quieren que sea? Bueno, obviamente, el televidente ahí que conoció al menos esas jerarquías, pero bueno, lo cierto es que los entrevistados por Marianela, diferentes visiones, pero mucho conocimiento sobre la figura de Wilson Ferreira. Es así, Cristian, y ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, le damos la bienvenida, también presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Juan Raúl, bienvenido. Bueno, muchas gracias.
Y efectivamente se cumplieron 31 años del regreso de Wilson. Esto fue el 16 de junio de 1984. Se realizaron importantes homenajes también en su momento. Y nos gustaría, Juan Raúl, por supuesto, que revivir lo que fue ese momento histórico. Una de las consultadas, ¿verdad?, decía, todos nos acordamos, ¿no? Todos aquellos que pueden tener conocimiento de lo que fue esa fecha, lo tienen en la memoria. Sí. A mí hay dos cosas de lo que tú decías y de lo que vimos que me impresionan mucho. Primero, que haga 31 años, porque yo tengo 62, es decir, la mitad de mi vida ya ha transcurrido desde aquel regreso que todo el mundo recuerda, y a mí me impresiona muchísimo eso. Hay pocos acontecimientos, por ejemplo, pasa con las Torres de Nueva York, ¿no? Todo el mundo sabe dónde estaba, qué hizo, si fue, si no fue, o si el abuelo le contó que fue, o si el padre lo llevó a babuchas o lo dejó solo en la casa. Y eso es muy impresionante. Esto que veíamos en televisión a mí me pasa mucho por la calle, que la gente me para y me dice, bueno, el día que llegó Wilson yo estaba y quise ir, pero mi viejo no me dejó. Ahora, pensar que han pasado 31 años también nos obliga, me parece, no solo a revivir y recordar, sino a tener en cuenta que la mayor parte de la audiencia no lo vivió o no fue contemporánea del episodio. Yo creo que a veces los que vivimos aquella época tan cargada de emociones, aquella época tan intensa, siempre hablamos como que todo el mundo tiene que saber cómo fue. Me parece que no solo es didáctico, sino hasta respetuoso con los más jóvenes, hablar en un lenguaje que puedan entender. Y también rescato de aquel día, no solamente el valor de la gente, porque era un día de mucha niebla y a medida que el barco se iba acercando a Montevideo veíamos los espejitos desde la Rambla, las luces, algunas bocinas de auto cuando nos veníamos aproximando al puerto. Ese lenguaje de señas, de comunicación, ¿no?, que se generaba. Y claro, y yo me acuerdo que el viejo decía, bueno, pensar que no sabemos cuál es el riesgo que está asumiendo esta gente, ni qué le está pasando. Sabemos que están ahí, ¿no? Estaba medio caliente que no hubiéramos pensado en alguna alternativa para contestar, ¿no? Con algunas luces o con algo. Y la otra cosa que me parece muy importante y que creo que es una buena lección, una buena cosa que nos quede hoy, donde a veces hay, a mi juicio, un exceso de enfrentamiento y el que no piensa exactamente 100% igual que yo, ya lo descalifico, ¿no? Que fue una cosa bueno, así se llamó. Cuando se organizó el evento se le puso el nombre Jornada de Reencuentro Nacional, pero así además lo bautizó la gente en los hechos. Claro, y esto trascendía lo político partidario. Pensemos que en el año 84, ¿cuántas chances había de que el pueblo pudiese reunirse en torno al evento que fuera? Se recibió a los olimareños, se recibió a Citarrosa, y esto trascendía las banderas. Claro, ahí había que ir y había que estar. Y cada cual, no es que se dejaba las banderas, sino que cada cual iba con la suya. Con la suya. Y no renunciaba a la misma por el hecho de incorporarse a los demás y... Claro, yo ya toda la parte de los olimareños, Citarrosa, yo eso ya lo viví desde la cárcel por radio, porque ese mismo día fuimos presos. Este año quisimos hacer una cosa distinta y bueno, tuvo un éxito tan grande que estamos pensando en la posibilidad con la gente del Museo de la Memoria, con la gente del INPO, con una cantidad de gente de la Intendencia, ahora que veíamos al... Yo dejé la bicicleta fuera no hay problema, ¿no? No. Vino también en bicicleta. Pero mire que ahora le siguen las cámaras cuando se vaya, ¿eh? Dentro de un rato nos vamos a sentir desubicados que vinimos en el auto. No. Hablando en serio, digo que mucha gente, la Intendencia de Montevideo también, ¿qué fue lo que hicimos este año? Aparte de una serie de charlas donde yo contaba algunas anécdotas, etcétera, iban algunas personas que fueron protagonistas también, ¿no? Estuvo Alberto Silva, que fue uno de los periodistas que venía transmitiendo en directo para la 30. A veces entre el público, hubo un momento que Caballero levantó la mano y dijo, bueno, pero yo estaba transmitiendo para CX36. Entonces empezó a dar una dinámica muy, muy participativa.
Y este año fueron muchos jóvenes, y a mí me gustó que los jóvenes vivieran la emoción y la mística con que por encima de credos partidarios la gente recordaba el hecho. E hicimos además, y ahí también hay una demanda hoy que asumen los intendentes, muchos intendentes electos de todos los partidos, han estado pidiendo que se haga como una cosa ambulatoria, que pueda instalarse temporalmente en distintos departamentos. Hizo una muestra con, repito, la enorme ayuda del Museo de la Memoria, quien incluso habíamos donado una cantidad de materiales de aquel día. Claro, se exhibieron, por ejemplo, objetos personales de Wilson. La famosa campera con la que baja Claro, y hace ese saludo que pasó a la historia. Yo creo que es como la gente lo recuerda hoy, ¿no? Estaba la campera, el bolso, su pasaje el boleto, el pasaje del barco, la lista de pasajeros. Yo me acuerdo que Alberto Silva dijo una cosa muy interesante, dice, hay que mirar esa lista, porque si todos los que dicen que vinieron en el barco vinieron realmente, el barco se hubiera hundido. Sí, estaba hoy, en la lista de pasajeros. Imagínate lo que sería hoy, por ejemplo, con redes sociales. Cada pasajero estaría retratando y relatando con su dispositivo. Claro, hoy pero cada en aquel persona entonces... es un medio de comunicación en sí. Ahora, Juan Raúl, contanos también lo que fue para ti vivirlo como hijo de Wilson. Vos que estabas además en el barco con él, sí. Que efectivamente lo viviste a su lado, pero además con la emoción de que era tu padre, ¿no? Claro, es muy difícil para mí, y yo soy consciente de ello, separar mi condición de un militante que además trabajaba con él, cerca de él, fui secretario, etcétera, y vivimos el exilio juntos. Separar eso de la condición de hijo es muy difícil. Yo, en los recuerdos más íntimos, se me mezclan las dos condiciones. Pero, bueno, yo creo que mamá, que debe estar viéndonos, y papá tenían eso. Además eran mis padres. Entonces, había, dentro de toda la importancia y trascendencia política del evento, había también una preocupación. Bueno, yo ya no era el nene, tenía 32 años, pero los hijos, yo qué sé, yo veo con los míos ahora que son semejantes grandotes y son los nenes. Entonces había una preocupación de ver si la exposición internacional que tenía el episodio no hacía que yo quedara más desprotegido, había preocupaciones. Todas estas cosas después que ocurren uno dice, bueno, era obvio que iban a ocurrir así, pero nosotros llegamos sabíamos que íbamos presos, pero no sabíamos ni en qué condiciones, ni cómo iba a ser, etc. Ferreira. Creo que la reacción internacional que hubo, que fue muy grande, nos ayudó mucho. Ferreira, ¿y qué recuerda concretamente de la travesía, de lo que era el diálogo, tuyo, de Wilson también con el resto de los pasajeros? ¿Cómo se vivieron esas Papá horas? estaba muy afónico, nosotros creíamos que era un estado gripal. Después, a la luz de lo que pasó un par de años más tarde, quizás fuera ya las primeras manifestaciones de la enfermedad que lo mató. Pero estaba muy, muy difónico, pero en toda la travesía no perdió nunca el buen humor, porque además era un recurso que él utilizaba mucho en situaciones tensas, en situaciones trágicas, en situaciones no solamente en momentos de estado de alegría. También es cierto que recuerdo mucho los diálogos, por ejemplo, cuando salíamos de Buenos Aires. También se juntó una multitud muy grande por la composición del exilio. Habían quizás en Buenos Aires más banderas del Frente que del Partido Nacional, en Montevideo quizás al revés. Yo quiero recordar un hecho emblemático muy lindo, además, que fue el de Maneco Flores Mora, que acompañado de su hijo, iban con su bandera colorada como diciendo, bueno, nosotros queremos que esta parte de la tradición y de la vida del Uruguay también esté presente y representada. Pero bueno, cuando Alfonsín era presidente de la Nación, pero estaba de viaje, en un hecho histórico de valentía y de coraje cívico muy grande, porque habían relaciones diplomáticas entre los dos países, le declaró honores de jefe de Estado de despedida, que fueron imposibles de expresarse en actos muy protocolares porque la gente desbordó aquello
que fue lo más lindo de todo, que no había manera de organizarlo. Y la gente cantaba, vamos a volver al Uruguay para que vean que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de la libertad. No lo tarareo porque no sé cantar. Y papá se empezó a emocionar mucho, ¿no? Y bueno, era un típico recurso de él. Cuando se emocionaba, él trataba de buscar una broma para disimular, ¿no? Y entonces el barco no salía porque seguía tocando la bocina, la gente cantaba más, la emoción iba creciendo, bueno, aquello iba a estallar de emoción. Y en determinado momento me dice, mira viejo, anda abajo y fíjate si no siguen atadas las amarras, porque me parece que se quiere ir el barco y no nos vamos más de acá. Pero eran recursos que él utilizaba para distraer lo que evidentemente era una emoción muy grande. Después nos fuimos alejando, las voces se iban perdiendo en la distancia, junto a las luces de la ciudad. Existía en aquella época la flota de aliscafos. Para los más jóvenes, los aliscafos eran unos barcos pequeños, rápidos, que iban de Buenos Aires a Colonia. Y cuando pasamos enfrente a la flota de aliscafos, se desplegó. Yo me acuerdo, por ejemplo, el sonido del despliegue de aquel enorme pasacalle que iba del primer al último aliscafo, y los trabajadores de la empresa colgaron un cartel que decía «Buen viaje, Wilson». Y una voz, que a veces resuena en ese silencio mucho más fuerte que el de una multitud, una voz dijo, Dios te bendiga, Wilson. Y ahí yo creo que llegó al límite de su capacidad de emoción y me dijo, vamos a comer, viejo. Claro. Sí. Se hizo una cena donde él fue su primer encuentro con la gente que venía a bordo. Y después, curiosamente, aunque la fiesta siguió toda la noche, nos fuimos al camarote a descansar. Por último, Juan Raúl, recién hablábamos también de lo que son los valores democráticos, que tú querés que queden también presentes en las nuevas generaciones que quizás no tienen esa figura cercana o no vivieron, lógicamente, ese momento de la historia. ¿Qué se puede hacer de ahora en más justamente para seguir reconociendo lo que fue en definitiva para la democracia la figura de Wilson? La figura de Wilson y la de tantos otros, ¿verdad? Yo recuerdo, porque además da la coincidencia, no fue hecho deliberadamente, pero da la coincidencia de que están muy juntos la conmemoración del regreso de Wilson y el de la partida, es decir, el de la noche del golpe de Estado. Y yo, por ejemplo, que era bastante más joven aún, tenía 18 años cuando el golpe de Estado, ahí vemos la imagen de esa misma noche. Bueno, una cosa que me impactó mucho es que un muchachito joven ahí y bastante más flaco de lo que soy yo, que está atrás de traje gris, soy yo. Es increíble, pero soy yo. El otro día me lo recordaba Glenda Rondán, que ella estaba además parada al lado mío porque estaba atrás de Hierro Gambardella. 20 años tenías en ese entonces. Sí. Bueno, aquella noche, el otro día lo recordábamos junto con gente de todos los partidos. Aquella noche, por otra parte, yo en este momento estoy fuera de la militancia política por mi condición de director de la Institución de Derechos Humanos, que prohíbe el proselitismo. Pero aquella noche, cada uno de los grandes oradores, que hubo muy buenos discursos y muchos, terminó con una evocación a su partido. Esta imagen que acabamos de ver se repite mucho y Wilson termina diciendo «Viva el Partido Nacional». Del mismo modo, Hierro Gambardella, quien acabo de citar, termina diciendo «Viva Valle, viva Brum», y cada uno hacía salir a flor de piel sus emociones, sus tradiciones, su identidad. Y sin embargo, en un momento tan importante, no era un grito excluyente, es decir, era como un aporte. El que gritaba viva el Partido Nacional, o viva el Frente Amplio, o viva el Partido Colorado, lo hacía como diciendo, yo sumo a la gran columna democrática que tendrá que enfrentar este momento, lo mío. Fueron épocas difíciles, duras. Un señor recién en la calle hablaba de uno de los episodios que a mí, en lo personal, me sigue costando cicatrizar, ¿no? Que fue la noche del asesinato de Gutiérrez Ruiz y Michelini. Curiosamente, si me permiten el paréntesis, la persona que a mí más me ayudó a llevar a cuestas ese tema cuando yo era un muchacho, es alguien a quien la Iglesia acaba de volver santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sí, que fue un amigo muy entrañable. Sabemos que estuviste allí en El Salvador. Estuve en la beatificación, no podía no estar. Y fue una de las personas que me ayudó a sobrellevar esa carga, porque a los 18 años es un poco pesada. Yo estuve
cenando con ellos la misma noche del secuestro. Bueno, lo cierto es que fue una época cargada de tragedias, cargada de dolor, pero que tenía una mística, un sentido de épica, un sentido de entrega a la causa nacional y un sentido de unidad y de saber que por más, y yo creo que eso sigue siendo cierto, hay que sacarlo a luz, por más grandes que sean las diferencias que se puedan tener, siempre es más lo que nos une. Hay toda una generación que ya nació en democracia. Los que tuvimos que vivir los años no democráticos, tenemos el deber de inculcarles que la cuiden, que la rieguen, que la protejan, que la valoren, que la disfruten, que le den la trascendencia que... Creo que los sesentones como yo nos hemos acostumbrado y tenemos el deber de recordar cómo la extrañamos cuando no la tuvimos. Y a veces el agravio rápido, la discusión, me salió mal la palabra, excesivamente colérica, nos hacen olvidar esas cosas. Yo creo que incluso antes del golpe había, esto es lo que yo siento, ¿no? Había otro respeto por el adversario, había otra altura en el debate y nunca, jamás, las diferencias de opinión fueron obstáculo para generar no solo respeto, sino amistades de diálogo, entrañables. claro. Y amistades entrañables. Ferreira, de verdad deberíamos seguir la charla porque hay mucho para preguntar y quedan desde ya temas pendientes sobre la está el figura libro de también, Wilson. ¿no? Sí. Que ya tiene su tiempo, pero Tocando el cielo, donde ahí tenés también todo el relato personal de lo que fue ese viaje. No, que quedará a cuenta de una futura charla, otros temas. Hoy es un programa especial donde estamos también siguiendo las alternativas de esta asunción. Le agradecemos mucho esta presencia. No, con todo gusto. Yo les agradezco a ustedes. Que nos habéis pensado.